Muy buenos días, sean bienvenidos a esta nueva misión que el Señor nos permite traer a ustedes el día de hoy. Esperamos que pueda ser de bendición a nuestras vidas. Hoy comenzaremos con la guía del Espíritu Santo y junto con Pastor José una serie de enseñanzas acerca del pecado, su origen, su consecuencia, el aumento del pecado, de la maldad en los últimos tiempos, motivo por el cual el mundo ha sido expuesto a lo largo de la historia de la humanidad a los juicios del Señor revelados allí en la palabra de Dios y al cumplimiento de las profecías finales, donde también se dará fin a la maldad y al pecado. Ahora bien, el tema del pecado es algo que muy poco y nada se estaba predicando en las iglesias. Antes del cierre de las iglesias, la mayoría de mensajes lamentablemente eran mensajes humanistas de prosperidad material, confesión positiva, y no se estaba confrontando realmente con el pecado. Esto acontece, número uno, por la mala doctrina que estaban enseñando obreros fraudulentos, codiciosos de ganancias deshonestas, y por la avaricia y codicia al dinero, habladores de vanidades y fábulas, sacando textos de su contexto original, enseñando lo que no conviene, como dice Tito 1, 10 y 11. Motivo por el cual creo yo que Dios ha permitido el cierre también de las iglesias, lo que llamamos como local, porque sabemos que la iglesia nunca ha estado cerrada, y otros casos donde la gente solo quiere escuchar mensajes agradables a su oído y quieren que se les predique lo que ellos quieren escuchar y desechan la exhortación, la cual es para edificación. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, otra causa que también notamos en el aumento del pecado es lo que el mundo está vendiendo hoy en día por medio de redes sociales, por medio de las telenovelas, comerciales, suavizando el pecado y aceptando la ideología de género, la perversión sexual y el adulterio, yendo en contra de la Biblia y lo que el Señor ha estado ordenando siempre. Entonces, así que no podemos desechar esta exhortación, y antes de adentrarnos en el mensaje del día de hoy, entienda por la palabra que aún los profetas del Antiguo Testamento siempre estaban confrontando al pueblo acerca del pecado, llamando al arrepentimiento. Y el día de hoy, también por medio de estos mensajes, de esta serie de mensajes que comenzamos, también lo queremos llamar a usted al arrepentimiento, a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Así que hoy no va a ser excepción, así que nosotros como iglesia, como obreros aprobados, por medio de estos próximos mensajes y por medio de la correcta exposición de la palabra, esperamos que podamos ser redarguidos, exhortados. Y si hay alguien que está viendo estas enseñanzas por primera vez y aún no se ha reconciliado con el Señor, pues arrepiéntese de su pecado, reconcíliese con el Señor Jesucristo y comience una vida en Cristo. ¿Para qué? Para la eternidad. Entonces, veamos nuestro versículo principal del día de hoy. Está en Génesis 2, del 15 al 18. Dice así Génesis 2, del 15 al 18. Dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el versículo 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén y amén. Entonces vemos allí en Génesis 2:15, donde dice que Dios pues tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Entonces, lo que yo puedo notar aquí por medio de la palabra es que ya había un primer mandamiento de Dios al hombre. ¿De qué? De labrar la tierra, de trabajar. El trabajo realmente es de bendición y no como dicen algunos que es como castigo. Entonces ya había un primer mandamiento que era labrar la tierra, y el otro mandato que había era también guardarla. Entonces, además de guardar, dice que el hombre fue creado primero antes que la mujer, con la intención de ¿qué? De proteger. Por eso el motivo es que allí en Génesis 3 el Señor lo llamó primeramente al hombre, al varón, para que diese cuenta de lo sucedido, porque su tarea era salvaguardar su casa, era guardar, era vigilar. Y es
como decimos hoy en día, es igual que hoy en día. Dios nos ha puesto también a nosotros por cabeza en el hogar. ¿Para qué? Para cuidar, para sustentar a nuestra familia, y todo en el orden de Dios, más no en el camino del hombre. Hay un proverbio que dice, Proverbios 14:12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces debemos hacer todas las cosas siempre en el orden de Dios. Entonces, pero con el aumento del pecado, vemos también a padres de familia dados a cometer actos ilícitos como el hurto y el homicidio para proveer sus casas, justificándose a sí mismo. Y eso no es labrar la tierra, están haciendo todo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 6:30-32 dice: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Así que nosotros fuimos llamados a trabajar honestamente, a hacer las cosas bien y no a la manera que lo pretende hacer el mundo. En este tiempo de cuarentena se han incrementado los hurtos y la delincuencia no da tregua. Esto es lamentable, estas cifras que van en aumento, y lamentablemente esto irá en aumento. Pero por ningún motivo se puede justificar que lo hacen por necesidad, cuando la Biblia, así como dice que los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios, también dice la Biblia que los ladrones tampoco heredarán el reino de Dios. Por el contrario, si no se arrepienten de su mal camino, están expuestos ¿a qué? A ir a un hospital, a una cárcel, tal vez al mismo cementerio. En días pasados, lamentablemente, escuchamos la tragedia aquí en Colombia, en Tasajera, donde hasta el momento 41 personas perdieron la vida por estar saqueando gasolina de un vehículo que estaba allí accidentado. Y no se puede justificar estas situaciones donde personas con hambre estaban allí. Lamentablemente, ¿qué estaban haciendo? Estaban hurtando. Entonces, pese a las recomendaciones del conductor y de la policía, donde les dijeron que esto era peligroso, y lamentablemente pues todos conocemos esa desafortunada tragedia que ocurrió allí, pero realmente, lamentablemente, estaban allí saqueando. Estas personas realmente no tendrían por qué haber estado en ese lugar. Sigamos. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Me llama mucho la atención esta frase, y mandó. ¿Por qué? Porque es una orden dada por nuestro Creador. La Biblia está llena de mandamientos, llena de estatutos, donde el Señor nos dice: no temas, mira que te mando que seas valiente. Pero entonces la gente hoy en día realmente no quiere acogerse a lo que dice la palabra de Dios. Y algo que nosotros entendemos como pastores, como ministros, es que Dios nos ha dado libertad, nos ha dado albedrío. Nosotros predicamos el Evangelio y cada persona es libre de rechazar o de aceptar el plan de salvación. Así de sencillo. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy como testigo contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice allí el versículo, dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, bienaventurado el que escoge seguir los caminos del Señor. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí ya vemos que el Señor también dice que no comería, le dijo al hombre que no comería de ese fruto. El ser humano siempre ha cuestionado la palabra de Dios. Y en el siguiente mensaje que habla el pastor José, vamos a ver desde Génesis 3, allí donde el diablo ya estaba cuestionando, como cuestionando siempre las palabras del Señor. Y esa es la característica de los hombres hoy en día. Siempre están cuestionando el por qué tienen que sujetarse a lo que dice la Biblia, o por qué tienen que hacer caso a las autoridades, cuando la misma Biblia nos está enseñando que tenemos que hacerlo. Hoy en día, en medio de esta cuarentena que estamos viviendo, hay muchísimas leyes que han impuesto las autoridades, y hay algunas que posiblemente no nos gustan, como el hecho de que las iglesias no pueden abrir. Claro, realmente a nosotros como pastores, pues realmente pues como que de cierta forma nos molesta, pero tenemos que sujetarnos, porque si no vamos a ir en contra de la autoridad. Tito 3:1 dice: recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra.
Entonces aquí realmente le recordamos, o la palabra nos recuerda allí, que debemos que sujetarnos a todas las autoridades. ¿Por qué? Porque dice Romanos 13:1, que es como el contexto, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Y qué vemos hoy en día? Hoy en día hay una ola de anarquismo. El anarquismo es, o una persona anarquista, es una persona que no se quiere sujetar a la autoridad de Dios. Y no se quiere sujetar a ninguna autoridad. Entonces por eso ellos chocan con la policía y vemos todo esto que uno ve en noticias. Veía estos días también en Medellín unos jóvenes y estaban golpeando a algunos policías. Y realmente uno dice: ¿hasta dónde puede llegar esto? Y esto realmente es el pecado, esto es desobediencia. Y si esas personas no se arrepienten de su pecado, pues simplemente no van a heredar el reino de Dios. Y posiblemente tengan que pagar las consecuencias de su extravío y su pecado. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y esa ayuda idónea, pues por supuesto que fue una mujer. ¿Por qué? Porque es el diseño original del Señor. Allí en la palabra donde dice que Él creó varón y mujer. Entonces la ayuda idónea perfecta es una mujer, no es varón con varón, no es mujer con mujer, porque hoy en día se ha tomado esto y se ha desvirtuado, y el principal ataque hoy en día es contra la familia. Entonces el diseño original de Dios y no más por sentido común es entre un hombre y una mujer. Mis padres fueron un hombre y una mujer, y yo creo que usted que nos está viendo en este día no es la excepción. Yo creo que no hay ninguno de los que está viendo esto o nadie en el mundo que haya sido engendrado por dos personas del mismo género. Entonces eso va en contra de la naturaleza misma. Hablando de la mujer, allí en Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí en Génesis 3:6 vemos que tres características importantes de esta narración, donde dice que vio, codició y luego tomó. Y realmente vemos que esa es la progresión del pecado: ver, codiciar y luego tomar. Eso fue lo que pasó allí en 2 Samuel 11, cuando dice la palabra que David vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, y dice que la codició y mandó preguntar por ella, y luego dice que la tomó y durmió con ella. Entonces todos ya conocemos la historia, pero lo que queremos resaltar acá es la progresión del pecado. Lo mismo pasó con el pecado de Acán. Allí en Josué 7:21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Entonces esta siempre ha sido la progresión del pecado: ver, codiciar y luego tomar. Entonces guardemos nuestro corazón. La palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces lo que vemos con estas narraciones bíblicas es que la Biblia es completamente inequívoca. O sea, la Biblia nos muestra la progresión del pecado, y no solamente nos muestra la progresión del pecado, sino que el Señor en su fidelidad siempre nos ha advertido acerca del pecado. ¿De qué? De apartarnos del pecado. Así es hoy en día: los malos y los perversos van y miran, luego codician y luego planean cómo van a ejecutar todo esto, y luego toman y lo arrebatan de forma violenta. Pero asimismo, tarde que temprano, reciben el pago a su extravío y a su pecado. Tal vez, como les decía, una cárcel, un hospital o una tumba en el cementerio. Y lo más importante, la condenación eterna de su alma. Después de la muerte física, todos, dice la Biblia en Hebreos 9:27, que de la manera que está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Así que una persona que muere en pecado, que muere en desobediencia, está condenado. ¿Por qué? Porque la palabra realmente lo dice. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces fue abierto el conocimiento de ellos. Aquí lo que nos está diciendo el versículo dice: a lo bueno y a lo malo.
Entonces, una persona por su conciencia hoy en día sabe qué es bueno y qué es malo. Y como les decía el versículo de Deuteronomio, la persona es libre de elegir si hace lo bueno o hace lo malo. Nosotros todos los días tenemos la decisión de elegir, de levantarnos, ir, luchar, trabajar. Si no tengo trabajo, ir a buscar trabajo y hacer las cosas bien, o esperar en el Señor, o hacer lo contrario, que es lo que hacen muchas personas, de ir y hacer las cosas de forma violenta. También en Génesis 3:7 aquí nos dice que también se dieron cuenta que ellos estaban desnudos. Y realmente eso es lo que hace el pecado. El pecado lo que hace es completamente desnudarnos. Y cuando ellos se vieron que estaban desnudos, lo que hicieron fue que cosieron hojas de higueras. Cosieron hojas de higuera significa las obras. Siempre el hombre comete un pecado y va a querer por sus propios medios encubrir ese pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces aquí en Proverbios me gusta este versículo porque dice que el que los encubre no prosperará. Dice más, el que los confiesa, eso somos nosotros. Y no solamente confesarnos, sino también apartarnos de todo pecado. Eso fue lo que Jesús le dijo a esta mujer que fue encontrada en adulterio y que iban a apedrear allí. Al final le dijo: vete y no peques más. Eso es lo que hace el Señor: nos perdona, nos da una nueva oportunidad, una nueva vida en Cristo, pero nos hace la recomendación que nos apartemos del pecado. Hoy en día encontramos personas que tal vez dicen, bueno, o tienen más bien remordimiento, porque puede que cometan algo indebido, pero realmente tienen remordimiento, pero continúan en su pecado. Entonces no están obrando como dice la palabra de Dios. Entonces, como las obras del hombre son infructuosas y son insuficientes, vemos en Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Allí lo que realmente vemos es que como las obras del hombre son infructuosas, el Señor hizo aquí vemos en la palabra el primer sacrificio, donde el Señor los cubrió y los vistió. Y todo esto realmente estaba apuntando al sacrificio de Cristo y al sacrificio de la cruz. En Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria de la herencia en sus santos. Entonces, así como en el libro de Génesis los ojos del hombre fueron abiertos para bien y para mal, también aquí en el Nuevo Testamento el Señor ya nos muestra, nos dirige, alumbra nuestros ojos de nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento a la palabra, para que conozcamos cuál es la perfecta voluntad del Señor. En Lucas 24:45 también dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces hoy en día, dentro de la misericordia y la compasión del Señor, Él lo que hace es que Él abre nuestro entendimiento. Cada día Él nos enseña las cosas. No es lo mismo una persona que nace de nuevo que una persona que lleva 5, tal vez 10 años, porque cada día vamos madurando en la palabra y cada día el Señor abre nuestro entendimiento allí a la palabra de Dios. Entonces, para ir concluyendo este mensaje del día de hoy, quiero cerrar con este versículo, Génesis 6:5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces imagínense, desde Génesis, que es aproximadamente casi 6.000 años, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era muchísima. Yo me hago una pregunta: ¿será que hoy en día, cuando el Señor ve la tierra, es lo mismo? Realmente el pensamiento del ser humano es de continuamente solo el mal, y es lo que estamos viendo hoy en día: la corrupción, el pecado, todo lo que ha traído esta crisis a los gobiernos, y vemos solamente el pecado y la maldad que hay. Y tal vez hoy en día sea mucho peor, ¿cierto? Y tal vez vengan cosas peores, pero lo que vemos es que muchos realmente no se van a arrepentir de su mal camino. Venga la crisis que venga, como que uno ve que personas cada día como que son más duros y cierran más su corazón a la palabra. Y esto es así porque la palabra se tiene que cumplir. Bienaventurado el que oye. Y es más, la palabra dice que el camino que lleva a la perdición es ancho, pero el que lleva al Señor realmente es un camino angosto y pocos quieren entrar por ellos. Así que esperamos que
que ustedes que nos ven y nosotros podamos seguir en ese camino de fe, en ese camino de esperanza, siendo bienaventurados los que oímos y poniendo por obra la palabra del Señor. Como dice Santiago 1:22, que no solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra. Así que los animamos por medio de estas enseñanzas a que no desfallezcamos, a que pongamos nuestra confianza totalmente y plenamente en el Señor. El mundo va hacia el estanco y como que vemos que no viene nada bueno, pero realmente nuestra mirada está puesta al Señor, de donde realmente viene nuestro socorro. Así que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente y esperamos poder seguir haciendo estas transmisiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Así que, mis hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente y, si Dios lo permite, hasta una nueva emisión. Y no quiero despedirme sin antes decirle que por favor esta serie de enseñanzas acerca del pecado, por favor esté atento, las vea, las escudriñe a través de la palabra de Dios y créanme que son de gran bendición. Hay personas, como les decía al principio, a veces no quieren escuchar acerca del pecado. ¿Por qué? Porque a veces son confrontados con la palabra de Dios, pero debemos recibir la exhortación de parte de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda mostrar a través de la palabra y a través de nuestras vidas y podamos corregir y podamos ser hallados fieles en el momento que el Señor venga. Porque los creyentes decimos, bueno, que el Señor regrese ya, pero realmente, como dice el pastor José, ¿estamos realmente preparados para que el Señor venga? Entonces, mis amados, bendiciones y hasta la próxima emisión.